Hola, mi nombre es Evangelina Sotolongo Barroso y en conjunto con mis compañeros les vamos a presentar hoy el tema de respuesta inmune adaptativa llevada a cabo por los linfocitos B. Nosotros somos alumnos del grupo 317 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina y Extensión Los Mochis. Esta presentación está a cargo de la materia de inmunología básica impartida por el maestro Balam Ruiz Ruiz. Una vez dicho esto, vamos a recordar qué son los linfocitos B y cuál es su función. Bien, como lo hemos revisado en capítulos anteriores, los linfocitos B son células del sistema inmunitario que son encargadas de brindar lo que viene siendo la inmunidad humoral a nuestro organismo. Estas se originan en la médula ósea, el cual es el sitio de maduración y adquisición de receptores propios o también de antígenos determinados genéticamente. Ante la activación, estas células son capaces de convertirse y diferenciarse en diversas células plasmáticas que producen anticuerpos libres específicos o también en células de memoria, las cuales nos sirven Por ante último, pero futuros no menos ataques importante, para el dejamos a su reconocimiento más disposición rápido de todas las estas sustancias bibliografías extrañas. empleadas Estas para células recaudar son la muy información importantes porque correspondiente llevan a para el cabo desarrollo de una este regulación trabajo. negativa en lo que vienen siendo las respuestas inflamatorias. También se dice que son incapaces de penetrar otras células, por lo que estas normalmente se encuentran en su estado virgen en la circulación sanguínea. Su proporción en la circulación, pues básicamente es de entre el 20 y el 30%. También se dice que son células que presentan un tiempo de vida muy corto. Y también en caso de que éstas no lleguen a reconocer su antígeno de forma específica, pues son eliminadas al cabo de pocos días. Pero ¿cómo se eliminan? Mediante lo que vendría siendo la apoptosis. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar del reconocimiento de antígenos. Como ya lo sabemos, pues los antígenos para ser reconocidos necesitan un receptor. Y ese receptor pues puede ser el receptor BCR o pueden ser otras moléculas las que actúen como receptoras. En este caso, pues yo les voy a hablar de lo que viene siendo el receptor BCR, el cual pues básicamente es lo que vendría siendo el receptor propio del linfocito B. Este actúa como una antena que detecta de forma específica el antígeno que es compatible mediante un proceso llamado selección clonal, es decir, este solamente puede detectar específicamente su antígeno, no puede aceptar a lo que vendría siendo otro. ¿Por qué? Porque dentro de las células B o los linfocitos B ya existe información que es dada antes de su salida a la circulación. Esta, pues básicamente lo que va a hacer es que ellos se vayan a buscar lo que vendría siendo sus antígenos específicos. Es importante aclarar y recordar que los receptores BCR están compuestos por dos partes. Estas dos partes, pues la primera corresponde a lo que vendría siendo una molécula de inmunoglobulina M y la segunda vendría siendo dada por dos moléculas accesorias conocidas como inmunoglobulina alfa e inmunoglobulina beta. Pero de esto vamos a hablar un poco más a detalle en cuanto a la estructura de estos receptores. Como lo podemos ver en la imagen, pues esto vendría siendo el receptor BCR y lo que vendría siendo la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta. Pero de eso vamos a hablar un poquito más a detalle adelante. Pero bien, ¿cuál es la función de la inmunoglobulina M? La inmunoglobulina M, pues básicamente actúa como un receptor capaz de captar los antígenos del exterior, es decir, si se presenta el antígeno específico en la circulación, pues esta, pues básicamente lo que va a hacer es poder captarlo y reconocerlo. Pero, ¿qué va a pasar? Estas no pueden transmitir el mensaje, es decir, no pueden codificar el mensaje que brinda este antígeno. ¿Por qué? Porque tienen unas especies de estructuras que se llaman colas citoplasmáticas que son muy cortas. Estas colas están constituidas por tres aminoácidos, los cuales se conocen como lisina, valina y lisina, como lo podemos ver en la imagen. Al ser tan cortas, pues no van a poder transmitir el mensaje. Para ello necesitan de otras moléculas. Es aquí en donde entran la inmunoglobulina alfa y beta. Bien, estas, pues básicamente, como podemos ver en la imagen, presentan lo que vendrían siendo colas citoplasmáticas más largas.
¿En qué nos va a ayudar a esto? En que en estas colas se puedan situar como ciertos complejos o ciertas cosas específicas que nos ayuden a transmitir nuestro mensaje. Bueno, el mensaje que quiere ser brindado por el antígeno. Se dice que la inmunoglobulina alfa cuenta con una cola citoplasmática larga, al igual que la beta, pero pues la alfa es más larga porque está constituida por alrededor de 61 aminoácidos, mientras que la beta pues solamente está constituida por 48. Sin embargo, estas son mucho más largas que la inmunoglobulina M, por lo tanto pues sí pueden transmitir el mensaje. Estas son moléculas accesorias que suelen asociarse con cadenas pesadas de la inmunoglobulina M. Como ya lo dije, pues son las que pueden transmitir el mensaje captado por la inmunoglobulina de membrana, la cual vendría siendo la M. Estas se encuentran unidas por enlaces disulfuro, como lo podemos ver en las imágenes. Aquí, pues venimos encontrando lo que vendría siendo los enlaces disulfuro, tanto en esta imagen como en la otra, los cuales pues básicamente lo que nos van a permitir es tener estabilidad y que se encuentren de cierta forma estructuradas y que su estructura pues no presente una variabilidad. Es decir, que esta pues sea de forma específica, vaya. Aunque se encuentran cerca de lo que vendría siendo la inmunoglobulina M, no se encuentran como pegada a esta. Es por ello que se dice que se encuentran asociadas de forma no covalente a la inmunoglobulina de membrana. Estas suelen contener una porción que se conoce como un dominio de activación basado en tirosina, también conocido como ITAM. El ITAM, pues básicamente, como ya lo dije, es el encargado de transmitir el mensaje. El ITAM también se dice que es muy importante porque es capaz de activar una sinasa de tirosina capaz de transformar el linfocito B en células plasmáticas que producen anticuerpos, pero pues para esto se necesita llevar a cabo un proceso de activación y diferenciación muy específico, el cual se lo van a comentar mis compañeros más adelante. Bien, una vez dicho esto, es necesario también reconocer qué es el entrecruzamiento o para qué nos sirve. Bien, el entrecruzamiento, pues básicamente es la formación de enlaces cruzados que intervienen en los complejos BCR. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bien, tenemos primeramente un antígeno. Cuando este antígeno se presenta de forma específica y es reconocido por nuestros receptores, pues se puede encontrar unido a lo que vendrían siendo dos receptores, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí pues podemos ver que el antígeno fue captado por los dos receptores y ¿qué pasa? Se presentan la formación de enlaces cruzados, en los cuales pues ya lo dije que intervienen los complejos BCR. ¿Qué va a pasar con esto? Estos pues básicamente van a activar la fosforilación del ITAM, de la inmunoglobulina alfa y beta, como lo podemos ver acá. Aquí se encuentra presente el ITAM de la inmunoglobulina alfa y beta. ¿Qué va a pasar con este? En este pues van a empezar a actuar ciertas tirosinas de la familia SRC llamadas LIN, BLK y FIN, las cuales pues son enzimas unidas por anclajes lipídicos al interior de la membrana plasmática, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí las podemos encontrar, que son sinasas de la familia SRC. Bien, pero ¿qué pasa con estas enzimas o estas proteínas? Pues básicamente van a llevar a cabo lo que vendría siendo la fosforilación de las tirosinas del ITAM, de la inmunoglobulina alfa y beta, las cuales pues van a proporcionar un sitio de anclaje para los dominios en tándem de la tirosina sinasa SIC. La tirosina sinasa SIC, una vez que se encuentre activa, puede ser fosforilada por tirosinas específicas de sinasas de la familia SRC, las cuales pues se van a encontrar asociadas a receptores de linfocitos B. Esto va a dar lugar a lo que vendrían siendo posteriores activaciones para llevar a cabo lo que vendría siendo ya sea un proceso de activación de nuestra célula B o de diferenciación, ya sea en células plasmáticas, etc. Una vez dicho esto, es necesario también mencionar que además de la inmunoglobulina M, se encuentran otras inmunoglobulinas expresadas en la membrana de los linfocitos B, las cuales pueden ser variables, ya sea en células plasmáticas, las cuales pues ya fueron diferenciadas, o en células de memoria,
pero pues es muy importante que la inmunoglobulina D se encuentre presente. ¿Por qué? Porque tiene un papel muy específico, el cual pues básicamente consiste en evitar que las células B o los linfocitos B se hagan tolerantes a los antígenos que capture la inmunoglobulina M. Pero, ¿para qué nos sirve esto? Bien, básicamente la función que tiene la inmunoglobulina D es hacer que nuestro organismo no se adapte a lo que vendrían siendo sustancias extrañas, las cuales pueden causar un daño en nuestro organismo o en nuestro cuerpo. Es decir, si esta se presenta dañada, vaya, o presenta un fallo, lo que va a pasar es que nuestro organismo se va a hacer como resistente a ciertas sustancias o moléculas que nos están causando un daño y nuestro organismo no va a poder como detectarlo y reconocerlo como una sustancia extraña, la cual pues nos está afectando. ¿Qué va a pasar con esto? Que se pueden llevar a cabo de cierta forma patologías autoinmunitarias, las cuales pues lentamente nos pueden ir ocasionando daños mayores. Es muy importante la inmunoglobulina D durante la vida fetal. ¿Por qué? Porque esta no se encuentra presente en ella. Es decir, gracias a que la inmunoglobulina D se encuentra ausente durante la vida fetal, se permite que el sistema inmune adquiera lo que vendrían siendo antígenos procedentes de la madre. Pero ¿cómo se adquieren? Mediante la barrera uteroplacentaria. Es decir, de esta forma, al feto o al producto se le va a conferir cierta inmunidad antes de nacer, lo cual va a hacer que pues básicamente el bebé no venga desprotegido al mundo como tal. Y pues básicamente esta es la importancia de la inmunoglobulina D en nuestro organismo, la cual pues se va desarrollando constante, pasan los años. Bien, ahora mis compañeros les van a hablar de otras moléculas que sirven como receptores y correceptores de linfocitos B. Buen día, mi nombre es Marcos Padilla y a continuación les hablaré acerca de los correceptores de los linfocitos B. En las células B o linfocitos B vamos a encontrar un componente de membrana llamado correceptor de células B, el cual va a proporcionar señales de modificación estimuladoras, mientras que otras proteínas de membrana, como son las CD22, generan señales inhibitorias, las cuales hablaremos más adelante. En el caso de los correceptores de células B, es un complejo de 3 proteínas que está constituido por una CD19, un CR2 o también conocido como CD21, y un CD81 también conocido como TAPA1. El CD19 es el miembro clave de este complejo y tiene una cola citoplasmática larga que aporta sitios de unión para moléculas que amplifican señales enviadas por complejos BCR, que son los BCR son los receptores de células B. El componente CD21 es un receptor de C3D, un producto del catabolismo del sistema del complemento, que constituye un mecanismo efector importante para destruir invasores. Cabe recalcar que la participación del C3D en la vía para la actividad de correceptor revela la interacción de diferentes ramas del sistema inmunitario. El CD21 también va a actuar como receptor para una molécula de membrana y proteínas transmembranal, que vendría siendo la CD81. El componente CD21 del complejo correceptor es un antígeno recubierto por complemento capturado por inmunoglobulina M. Esto enlaza en forma cruzada el correceptor BCR y permite que el componente CD19 del correceptor interactúe con el componente de inmunoglobulina alfa y beta del receptor de células B, de los BCR. El factor CD19 contiene 6 residuos de tirosina en su cola citoplasmática y es un sustrato importante de la actividad de la tirosincinasa, de proteína mediada por enlaces cruzados de receptores de células B. La fosforilación de CD19 permite unir varias moléculas de señalización, incluidas tirosincinasas de proteínas LIN. El aporte de estas moléculas de señalización
al complejo BCR contribuye al proceso de activación y el complejo correceptor sirve para amplificar las señales activadora que se transmite a través del receptor de células B. Se cree que fenómenos de correcepción como estos explican por qué las células B vírgenes expresan con frecuencia inmunoglobulinas M con afinidad baja para antígenos, que las cuales son capaces de reaccionar a concentraciones bajas de antígenos en una respuesta primaria. Pero estas reacciones, aunque al inicio son de afinidad baja, pueden tener una función relevante en la generación final de anticuerpos de afinidad alta. Algo a destacar es que el complejo CD19 del correceptor de células B puede tener acciones independientes del CD21. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la inhibición, que vamos a encontrar que además del correceptor estimulador del CD19, otra molécula va a ser la CD22, que se relaciona constitutivamente con el receptor de células B en reposo. Esta va a enviar señales negativas que hace más difícil la activación de células B. La activación de células B por resultado de fosforilación de un motivo inhibidor inmunoreceptor basado en tirosina, que se conoce como ITIM, en la cola citoplasmática de CD22. Esto permitirá que una fosfatasa de tirosina se una a la inmunoreceptores basados en tirosina del CD22 y elimine los fosfatos activadores de las tirosinas del complejo de señalización en los alrededores. El CD19 desactiva las células B y participa en su regulación negativa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Trasmiña Quintero José Eduardo y voy a continuar con la presentación. Vamos a hablar sobre las otras moléculas. Aquí tenemos 6 apartados, que es maduración y proliferación, circulación, reconocimiento de AGC, activación y regulación, receptores para citoquinas y receptores para complemento. Vamos a empezar con maduración y proliferación. Voy a evitar decir CD en cada uno de los 6 subtemas para que se haga un poquito menos, para que se haga más corto, pues, para que sea menos tedioso. Así que solamente diré el número y la función que éste lleva. Bueno, pues aquí tenemos primero tenemos el 19, que es con los correceptores del BCR, el 20, la regulación de los LSB, el 10, que participa en la maduración de los LSB, el 38, propicia la proliferación de los LSB, el 135, que funciona como receptor para los factores de crecimiento, y el 179, que funciona con la diferenciación temprana de los LSB. Luego tenemos lo de la circulación. Lo de la circulación sería el 50, que une los LSB al ICAM o ICAM3. El 57 une a los LSB polisacáridos de membranas. El 195. Sí, el 195. No, perdón, no, el 197, que funciona con los ligandos del CCR7, y el 49, que funciona o une laminina, une a la laminina, a la fibronectina y al colágeno. Bueno, luego tenemos los reconocimientos de AGC. Aquí solamente tendremos 2. Tendremos el 1S, que les presenta antígenos lipídicos, y el 19, que funciona como correceptor de los PCR. Luego tenemos activación y regulación. Aquí tenemos varios. Es el 20, que regula la activación de los LSB. Es el 23, que regula la síntesis de IgE. Es el 25, que funciona con los receptores de IL-2. Es el 27, que funciona con moléculas coestimuladoras.
Es el 30 que estimula la proliferación de los LSB. Es el 32 que funciona con los receptores de IgG. Es el 50 que el 50 se une a integrinas, pues entre paréntesis, ICAM o ICAM3. Luego tenemos el 80, que el 80 y el 86 es el mismo, tiene función como moléculas coestimuladoras, solamente que el 80 es B71 y el 86 es B72. Bueno, luego tenemos los receptores para complemento. Aquí tenemos 3, que sería el 21, que es con receptores para C3D, el 35 para receptores para C3B y C5B, y el 88, que funciona para receptores 3CA y 35A. C5A, perdón. Y por último tendremos receptores para citoquinas. En los receptores para citoquinas tendremos estos, que es el 119. Todos van a funcionar, todos los que voy a mencionar a continuación, del 119 al 126, son receptores para, y voy a decir lo que es. Bueno, pues el 119 son receptores para IFN, sí. El 121 es para receptores IL2, el 124 es para receptores IL4, el 125 para receptores IL5 y el 126 para receptores IL6. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy buenos días, yo soy Bayo Besoan Giovanni. Vengo a presentar el tema de activación de los linfocitos B en el tema de la respuesta inmune, específicamente lo que tiene que ver con los linfocitos B. Muy bien, iniciemos. La generación, activación y diferenciación de los linfocitos B tiene tres propósitos. El primero es la generación de linfocitos B maduros inmunocompetentes. El segundo es la activación de los linfocitos B maduros cuando interactúan con algún antígeno. Y el tercero es la diferenciación de los linfocitos B maduros en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Muy bien. Empezaré hablando con las células B vírgenes. Las células B vírgenes tienen dos fases, una fase independiente de antígeno y una fase dependiente de antígeno. Las células B vírgenes expresan IgM e IgA en su membrana. Una vez que se unen a algún antígeno que las activa, ocurre el proceso de la expansión clonal. Y aquí madura la afinidad de sus inmunoglobulinas y de sus anticuerpos hacia los antígenos. También puede darse un cambio de clase, que es un cambio de sus receptores de mi a gamma o de alfa a elipson. Y esto es más que nada por un recombinamiento y una mayor afinidad hacia lo que sería el antígeno. Muy bien. Ahora les voy a hablar de la generación de los linfocitos B. Bueno, principalmente la maduración, hay una maduración embrionaria y una maduración extraembrionaria. La maduración embrionaria se da principalmente en el saco vitelino y en el hígado fetal. Y aunque también se puede dar en la médula ósea. Ya de manera extraembrionaria se reduce específicamente a la médula ósea. Y que posteriormente pues van a migrar a los órganos linfoides secundarios. Muy bien, hablemos del desarrollo. Aquí tenemos una pequeña imagen en donde nos muestra la fase independiente de antígeno, donde tenemos la célula progenitora, que tiene un marcador CD45R. Aquí se da el reordenamiento de los genes de inmunoglobulina y se da una célula B madura. Ya fuera de la médula ósea identifica algún antígeno y aquí está la fase dependiente del antígeno, en donde la célula B virgen ha identificado un antígeno y se da la explasión clonal, en donde después de la explasión clonal cierta parte de células pueden diferenciarse en células plasmáticas, que es la unidad funcional que secreta anticuerpos, o en células de memoria, que son básicamente células que se van a
a resguardar nuevamente para cuando haya una reinfección, la inmunidad sea mayor y más rápida. Muy bien. Ahora continuamos con las células B progenitoras. Las células B progenitoras se encuentran de la médula ósea y se diferencian a células madre linfoide que tienen un linaje ya comprometido hacia la línea linfoide, obviamente. Y después esta célula se diferencia a célula B progenitora, que tiene el marcador CD45R. Para estas diferenciaciones es muy importante la interleucina 7 y el contacto con las células estromales de la médula ósea. Las células B precursoras van a expresar moléculas de adhesión celular B tipo 1 que se van a unir a la BLA4 presente en la médula, en las células estromales de la médula ósea. A su vez, el c-KIT va a interactuar con los factores de la célula madre que van a ser muy importantes para el crecimiento y la diferenciación y la maduración de las células madre. En estadios muy tempranos es necesario el contacto directo con las células estromales de la médula ósea para promover y obtener lo que sería el factor de las células madre, al igual que la interleucina 7. Posteriormente ya no es necesario esto y se disocia el complejo BLA4 BCAM1, que sería la molécula de adhesión celular B tipo 1, aunque sigue siendo necesario la interleucina 7 para el desarrollo de los linfocitos B. Muy bien. Muy bien, les hablaré del ordenamiento del gen de la inmunoglobulina produce células B maduras. Muy bien, para todo este proceso es muy importante la RAG1 y la RAG2. El DNA que codifica a las inmunoglobulinas está presente en la célula madre linfoide. Sin embargo, hay un reordenamiento genético de la cadena pesada de DH en JH y luego uno de BH en DHGH, y esto genera un paso sí, de pro célula B a pre célula B, que sería ya una célula más diferenciada. Luego hay un reordenamiento exclusivo de la cadena ligera para pues, generar la cadena ligera, y pues sin embargo en este reordenamiento hay una exclusión alélica en donde se genera el complejo BD de los genes. Muy bien, aquí tenemos algo que es muy importante, la IgM, que va a ser de membrana, junto con las inmunoglobulinas alfa y beta, van a dar una especie de receptor de célula B. ¿Ok? Ok, bueno. En este paso, en el paso inicial, antes de que se una la antes de que se una la IG alfa y la IG beta a la IgM de membrana, aún la célula es muy inmadura, a pesar de que ya está generando receptores de células beta. Y el antígeno podría causar la muerte celular. Entonces es necesario la coexpresión de IgM e IgD en la membrana para que se pueda dar una maduración adecuada. Muy bien. A su vez, la enzima TDT, que es una transferasa de desoxirribonucleico terminal, es muy importante para el reacomodamiento de los segmentos de nucleótidos del DNA para pues así generar un buen reordenamiento genético de lo que sería el gen que codifica para las inmunoglobulinas en la célula madre linfoide. Ok, hablemos del receptor y del desarrollo de las células B. Para el desarrollo de las células B es esencial que se exprese un receptor de célula pre-B. En la célula pre-B, la cadena mu se une a la cadena ligera y esto es lo que genera el V pre-B, que a su vez se une con lambda 5 y genera la cadena ligera sustituta. A su vez, esta cadena ligera sustituta se une a la cadena pesada mu y junto con las inmunoglobulinas alfa y beta va a generar el pre-B BCR, que es un receptor de célula B, pero de la célula pre-B. En este paso, la célula se va a dividir hasta 256 veces, que pues es un paso muy importante, porque si la célula no expresa el receptor de células beta pre-B,
pues va a caer en apoptosis o no se va a dar un adecuado desarrollo de las células. Entonces, pues ahí va a haber problemas. Es indispensable que la célula presente el receptor de células B en la célula pre-B. ¿Ok? Muy bien, hablemos de los factores de transcripción. Hay 4 factores de transcripción muy importantes. Entre ellos está el E2A, que funciona para la expresión del RAG1, que como vimos funciona para el reordenamiento genético. El factor de células B temprano. A su vez, el gen PAX codificará para la proteína activadora específica de células B, que a su vez va a inferir en la expresión de RAG2, que pues también va a ser indispensable para el reordenamiento genético adecuado. Aquí podemos ver cómo el factor de transcripción se va a unir a una región promotora para después hacer que ese gen se exprese y pues finalmente expresar la proteína adecuada. El SOX4 aún no se sabe específicamente cuál es su función, pero en células que se les reprime el SOX4 no hay una maduración adecuada. Ahora les voy a hablar de los marcadores de las células B. A lo largo de toda la maduración de las células B, los marcadores de superficie de esas células cambian y se modifican. En las células pro-B hay abundante CD45R, CD19, CD43 y CD24, al igual que C-KIT. Sin embargo, no exhiben cadenas pesadas ni ligeras. Una vez que se da la maduración a célula pre-B, se sigue expresando CD25, sin embargo, ahora ya se expresan cadenas alfa y los receptores de células beta en células pre. Sin embargo, deja de expresarse el C-KIT ni CD43. Una vez que la célula ha madurado y genera una célula B inmadura, ya hay anticuerpos mononucleares en la membrana, al igual que IgM de membrana. Y sin embargo, aquí deja de expresar los receptores de células B pre y tampoco expresa CD25. Muy bien. Ahora les voy a hablar de las células B1, que son un conjunto de células B que se renueva por sí misma. Las células B1 surgen antes que las células principales, que normalmente son llamadas B2, porque surgen posterior a estas. Constituyen aproximadamente el 5% de las células B y se encuentran abundantemente en el peritoneo y en la cavidad pleural, en las pleuras. Muy bien. Este tipo de células va a expresar IgG y muy poco IgD en vez de IgM, que pues el IgM lo expresan las células B2 o las células B comunes, las que todos tenemos. Y como ya lo dije, en el humano constituyen aproximadamente el 5%. Se pueden encontrar este tipo de células B1 tanto en el vaso como en los ganglios linfáticos, pero es menor su concentración. Estas células tienen la capacidad de autorrenovarse y hay algunas características que las diferencian, como por ejemplo la expresión de CD5. Sus receptores tienen una menor afinidad a los antígenos, entonces no hay tanta unión. Sus anticuerpos son débiles. Esto pues, es básicamente lo que acabo de decir. Debido a que sus receptores son débiles, sus anticuerpos también lo serán, entonces no va a haber una unión adecuada y se va a requerir de más anticuerpos para que se dé una buena respuesta inmunitaria. Por eso es que estas células son tan escasas, debido a que toman un papel secundario en la respuesta inmune. Además, que su principal unión a los antígenos no es en péptidos, sino que son carbohidratos. Y debido a esto, a que tienen una poca afinidad sus anticuerpos por los antígenos, tienen un menor repertorio UV, lo que limita aún más la expresión de anticuerpos. ¿Ok? Ahora le voy a hablar de la selección en la médula ósea. La selección en la médula ósea es un proceso de selección negativa. Se elimina el 90% de la población de los linfocitos B, debido a que hay una
reacción a autoantígenos, o sea, antígenos propios. La selección negativa da como resultado la eliminación clonal, que es la eliminación de linfocitos B que ya se clonaron, pero que tienen reacción a antígenos propios o autoantígenos. Las células estromales van a secretar anticuerpos que se van a unir a las IgM de membrana, que posteriormente esto va a causar un proceso de apoptosis en la célula B. Aquí tenemos como los autoantígenos no se van a estar uniendo a los receptores de las células B, sin embargo los antígenos, pues los antígenos externos sí se van a unir. ¿Ok? Ahora les voy a hablar de un proceso en donde la célula B autorreactiva puede rescatarse por medio de la edición de la cadena ligera. Nemasé y Burki realizaron un experimento con sistemas transgénicos, en donde se dieron cuenta que cuando hay una autorreacción, la célula B en realidad se detiene en su proceso de maduración. Hay un aumento de RAG1 y RAG2 para así poder reeditar la cadena, principalmente la cadena ligera. Entonces, si se puede acoplar la cadena y se vuelve a expresar en la célula y no hay una reacción, una autorreacción a autoantígenos, esta célula va a migrar de la médula ósea. Sin embargo, si sí hay reacción a autoantígenos, pues se van a generar anticuerpos hacia los receptores de las células B y se van a provocar apoptosis, como en el caso de las IgM de las células pasadas. Muy bien. Ok. Eso sería todo por mi parte. Ahora los voy a dejar con mi compañera Alexandra, que les va a hablar de la activación de los linfocitos B. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Alexandra Quintero, soy alumna del grupo 37 de la materia de Inmunología Médica y voy a explicar la activación de los linfocitos B. La activación impulsada por antígenos y la selección clonal de células de B vírgenes conducen a la formación de células plasmáticas y de células B de memoria. Cuando no existe esta activación inducida por antígenos, las células B vírgenes periféricas tienen un promedio de vida mucho más corto y mueren en el transcurso de semanas por medio de apoptosis. La respuesta a células B por parte de las células B a antígenos dependientes del timo requiere del contacto directo con células TH, no solo la exposición a citocinas derivadas de TH. Los antígenos capaces de activar células B en ausencia de este tipo de participación directa de las células TH se denominan antígenos independientes del timo, los cuales se dividen en el tipo 1 y en el tipo 2 y activan células B por mecanismos diferentes. Algunos componentes de la pared de la célula bacteriana, incluidos el lipopolisacárido, que se abrevia LPS, funcionan como antígenos independientes del timo del tipo 1 y por otro lado los antígenos independientes del tipo 2 son moléculas altamente repetitivas como proteínas poliméricas o polisacáridos de la pared de la célula bacteriana. Casi todos los antígenos independientes del timo del tipo 1 son activadores policlonales de células B, mitógenos, es decir, que son capaces de activar células B sin importar su especificidad antigénica. El lipopolisacárido interactúa con dos receptores distintos en la célula B. Uno de ellos es el receptor TLR4 y el otro es el receptor de células B. Solo unos cuantos miembros de la población de las células B portan el BCR específico para los lipopolisacáridos, pero todos ellos tienen el receptor específico para el TLR4. Aquellas células B con BCR que reconocen lipopolisacáridos son estimuladas para dividirse y secretar anticuerpos anti-LPS por dos vías independientes que se inician con el BCR o el TLR4. Por otro lado, otras células B, aquellas cuyos BCR no interaccionan con el
no interactúan con el LPS, son inducidas a dividirse y diferenciarse en células secretoras de anticuerpos por la interacción de LPS o de LPS con TLR4. Y la activación de muchas clonas distintas de B por LPS produce un grupo altamente diverso de anticuerpos, algunos de los cuales pueden interactuar con las bacterias gram negativas invasoras y causar su neutralización. Los antígenos independientes del tipo 2 activan células B formando enlaces cruzados de manera extensa con el receptor de inmunoglobulina. Los antígenos del tipo 2 difieren de los antígenos de tipo 1 en 3 aspectos. Primero, no son mitógenos de las células B y por lo tanto no actúan como activadores policlonales a diferencia de los de tipo 1. Y segundo, los antígenos del tipo 1 activan células B tanto maduras como inmaduras a diferencia de los antígenos de tipo 2 que activan células B maduras y desactivan células B inmaduras. Y por último, el tercero es que aunque la respuesta de las células B a antígenos del tipo 2 no requiere de la participación directa de células TH, pues son independientes del timo, se necesitan de citocinas derivadas de estas células TH para la proliferación eficiente de la célula B y el cambio de clase e isotipo de inmunoglobulina M. La respuesta de antígenos de la clase 1 siempre es más débil, no se forman células de memoria y el anticuerpo predominante que se secreta es la inmunoglobulina M, lo que señala un valor bajo de cambio de clase. Estas diferencias destacan la acción importante que lleva a cabo las células TH en la generación de células B de memoria, la maduración de la afinidad y el cambio de clase a otros isotipos. Las células B vírgenes o en reposo son células que no se dividen en la etapa G0 del ciclo celular. La activación impulsa a las células B en reposo hacia el ciclo celular, en el que pasan de G1 a la fase S en la que el DNA se duplica. La transición de G1 a S es un punto de restricción crítico en el ciclo celular. Una vez que una célula llega a S, completa el ciclo celular y pasa por G2 y hacia la mitosis. Para la activación de una célula B, a fin de que experimente el ciclo celular, se requiere de dos series distintas de procesos de señalización. Estas se denominan de manera colectiva señal 1 y señal 2. Estos fenómenos de señalización se generan por diferentes vías en respuesta de antígenos, ya sea independientes del timo o dependientes del timo, pero ambas incluyen señales generalizadas cuando un antígeno multivalente se une a una inmunoglobulina de membrana formando enlaces cruzados. Una vez que la célula B ha sido estimulada por la señal 1 y por la señal 2, esto lo que incluye citocinas y tal vez otros ligandos, el resultado es la activación completa que lleva a la división celular y a la diferenciación de células de memoria o de células plasmáticas secretoras de anticuerpos. La cinética y otras características de la reacción humoral difieren mucho dependiendo de si esta resulta de la activación de linfocitos vírgenes, que es la respuesta primaria, o de linfocitos de memoria, que se denomina respuesta secundaria. En ambos casos, la activación conduce a la producción de anticuerpos secretados de diversos isotipos que difieren en su capacidad de mediar funciones efectoras específicas. El primer contacto de un antígeno exógeno con un individuo provoca una reacción humoral primaria que se caracteriza por la producción de células plasmáticas que secretan anticuerpos y células B de memoria. La cinética de la respuesta primaria está mediada por la concentración sérica de anticuerpos y esta depende de la naturaleza del antígeno, de la vía de administración del antígeno, de la presencia o la ausencia de adyuvantes y de la especie o cepa inmunizada. Un factor importante en el inicio más rápido y la magnitud mayor que conllevan la respuesta secundaria a la respuesta primaria es el hecho de que la población de células B de memoria específicas para un antígeno determinado es considerablemente mayor que la población de células B vírgenes correspondientes a las células de memoria que activan
con mayor facilidad que las células B vírgenes. Hola, muy buen día. Mi nombre es Aikemi Daniela Aoki Cordero y voy a continuar hablando de la respuesta inmunitaria adaptativa, específicamente de la respuesta adaptativa humoral mediada por los linfocitos B. Yo voy a explicarles la diferenciación de las células B. Las células B o linfocitos B van a poder diferenciarse en dos tipos de células, ya sea una célula plasmática o una célula B de memoria. Vamos a tener que de aproximadamente 7 a 10 días después de que un linfocito B haya sido expuesto a un antígeno dependiente del timo, es donde van a aparecer de 7 a 10 días después los centros germinales. Estos centros germinales pues van a ser importantes porque aquí es donde se va a dar todo el proceso de diferenciación. Dentro de estos centros germinales se van a dar 3 procesos muy importantes que en su conjunto van a formar lo que sería así ya la diferenciación, que sería la maduración de afinidad, el cambio de clase y la formación de células plasmáticas y de células B de memoria. Es importante mencionar aquí que pues la maduración de afinidad y la formación de células plasmáticas y células B de memoria se va a dar dentro de los centros germinales, mientras que el cambio de clase y la formación de células plasmáticas puede llegar a ocurrir en situaciones, en ocasiones especiales, fuera de los centros germinales. Sin embargo, pues todos estos 3 procesos, la maduración de afinidad, el cambio de clase y la formación de células plasmáticas y de células B de memoria, pues es casi de regla que se va a dar dentro de los centros germinales, es lo más común. Y pues durante los primeros estadios de la formación de los centros germinales, las células B, los linfocitos B maduros activos, van a entrar en un estado de proliferación intenso. Y pues cuando estén en este estado de proliferación intenso, a estas células B se les van a conocer como centroblastos, que se van a caracterizar porque van a tener un citoplasma expuesto, van a ser unas células muy grandes, su cromatina va a estar dispersa y porque van a tener una ausencia parcial o total de inmunoglobulinas expresadas en su membrana. Y pues estas células B, estos centroblastos, se van a encontrar en los centros germinales humanos dentro de lo que se conoce como la zona oscura, que se va a localizar más o menos en la periferia. Y pues después los centroblastos van a dar lugar a lo que serían los centrocitos, que son células B pequeñas, capaces de dividirse para poder dividirse ya en lo que serían células plasmáticas o linfocitos B de memoria. Y pues una de las características principales de los centrocitos es que estos ya van a presentar, ya van a expresar inmunoglobulinas en su membrana. Bueno, una vez que estos centroblastos ya se conviertan en centrocitos, van a migrar hacia la zona clara dentro de los centros germinales. Y en esta zona clara van a haber células dendríticas foliculares. Y lo que va a pasar aquí es que los centrocitos se van a unir a los complejos antígeno-anticuerpo de las células dendríticas foliculares para que después puedan ser seleccionados y pues ya se formen células plasmáticas o linfocitos B de memoria. Y pues aquí, como podemos ver en este esquema, pues aquí están los linfocitos B activados, que cuando empiezan a formarse los centros germinales, van a entrar en un estado de proliferación y se van a convertir en centroblastos, luego en centrocitos, y pues ya después se van a poder dividir en células plasmáticas o en linfocitos B de memoria. Y pues aquí, antes de continuar explicando, creo que es importante que miremos esta imagen en donde se puede observar para que tengamos claro qué es el centro germinal, que vendría siendo todo lo que queda dentro de este cuadro, que es como, este cuadro azul. Pues aquí tenemos la zona oscura donde están los centroblastos y la zona clara donde ya va a suceder pues
los centrocitos que se van a dividir van a ser seleccionados, se van a dividir ya en células de memoria o en células plasmáticas. Ya sabiendo esto, podemos explicar lo que es la maduración de afinidad. Bueno, la maduración de afinidad va a ser el resultado de mutaciones y selecciones repetidas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues durante la diferenciación de las células B se van a llevar a cabo muchas mutaciones en las cadenas ligeras y pesadas de las regiones variables de las inmunoglobulinas de estas células, y después de eso van a quedar centrocitos con afinidad baja o afinidad alta a ciertos antígenos, y los linfocitos B con afinidad alta van a ser seleccionados para poder ya diferenciarse finalmente en células plasmáticas o en linfocitos B de memoria. Entonces, mientras esto siga ocurriendo, más mutaciones y más selecciones y más mutaciones y más selecciones, va a tener como resultado al proceso que conocemos como maduración de afinidad. Y la afinidad de los anticuerpos que van a ser elaborados durante el curso, o sea, mientras está dando una respuesta humoral, va a aumentar durante el proceso de la maduración de afinidad. Y esto lo sabemos gracias a Eisen y Siskin, que ellos realizaron un trabajo, una investigación en la que inmunizaron a conejos con el complejo de apteno y portador de NP-BGG. Y pues lo que ellos hicieron fue que midieron la afinidad del antígeno anti-DNP que estaba presente en las células B, pues durante las reacciones inmunes, y pues tuvieron como resultado que la presencia de antígenos anti-DNP en células B como respuesta a un antígeno lo midieron durante 2, 5 y 8 semanas. Y pues como resultado tuvieron que este antígeno anti-DNP tuvo una elevación de aproximadamente 140 en un periodo de 2 a 8 semanas. Y pues también vamos a ver que la maduración de afinidad va a ser el resultado principalmente de algo que se le conoce como la hipermutación somática. Y pues para la hipermutación somática, primero vamos a tener que la vigilancia de los genes cuando se está llevando a cabo una respuesta inmune, pues esto demuestra que las mutaciones extensas que ocurren en los genes de las inmunoglobulinas que reaccionan a las infecciones que suceden en las células B, pues estas mutaciones, esta hipermutación somática va a ocurrir dentro de los centros germinales, específicamente en la zona oscura. Y pues un trabajo que demuestra pues que esto es cierto, es real, fue el que realizó Colsoe y otros investigadores más, otros colaboradores, en el que compararon las frecuencias de mutación, o sea, que tantas veces mutaban las células B que se encontraban dentro de los centros germinales en comparación con la frecuencia de mutación de células B fuera de los centros germinales que se encontraban en áreas de activación intensa. Esto lo hicieron mediante cortaron pequeñas partes de tejido esplénico de animales inmunizados con 4-hidroxi-3-nitrofenilacetino, también conocido como NP, y esto lo conjugaron con una gamma globulina de un pollo como portador. Y pues mediante tinciones inmunológicas y mediante otras técnicas, pues estos investigadores pudieron reconocer a las células B que presentaban anticuerpos anti-NP.
dentro de los centros criminales y fuera de los centros criminales. Y pues ya una vez que tenían a esas células que ya las pudieron reconocer, a las células que presentaban el anticuerpo anti-NP, lo que hicieron es que las aislaron mediante microdisección, y a los genes de inmunoglobulina también los secuenciaron mediante una reacción de la cadena de polimerasa. Y ya que hicieron todo eso, después luego los clonaron y secuenciaron a todos esos genes de inmunoglobulina. Y pues de hacer eso se dieron cuenta de que efectivamente los linfocitos B que se encontraban dentro de los centros germinales presentaban muchísimas más mutaciones de lo que lo hacían los linfocitos B que se encontraban fuera de los centros germinales. Y pues ya una vez que estudiaron eso, se dieron cuenta de que varias de las secuencias mutadas de las células B se encontraban repetidas en diferentes células, o sea, eran muy parecidas. Y pues debido a esto deducieron que varias células podían provenir de una sola célula progenitora. Y pues mediante un análisis más ya específico, pudieron hacer como un tipo árbol genealógico en donde ya ponían cuáles eran las células que provenían de diferentes células progenitoras. Y pues aquí en esta gráfica podemos observar que la mayoría de las mutaciones se presentan en los segmentos 0.5 kilobases del extremo 5' al 1.5 kilobases del extremo 3' de los segmentos de la porción variable de G reordenados. Aquí. Y pues también se estimula que la frecuencia de mutación en la hipermutación somática es de aproximadamente 10 elevado a la menos 3 por bases de nucleótido por división. Esto quiere decir que es aproximadamente 1 millón de veces mayor a las mutaciones en otros genes del cuerpo humano y de los ratones. Y pues también vamos a tener que los nucleótidos que componen al segmento B de G reordenado van a ser aproximadamente 700 nucleótidos. Esto quiere decir que aproximadamente cada 2 divisiones de las células B van a haber mutaciones en las cadenas ligeras y pesadas de estas inmunoglobulinas. Y pues también vamos a tener una enzima que se llama desaminasa de citidina inducida por activación, que va a tener un papel muy importante en la hipermutación somática, aunque todavía no se conoce muy bien su función. Todavía hay muchas preguntas al respecto de cómo es que hace lo que hace. Y pues también vamos a tener que, como la hipermutación somática va a ser aleatoria, no va a ser como una serie de pasos, esto va a dar como resultado a varios linfocitos B que tengan una afinidad al receptor muy baja a un antígeno en específico y otros que tengan una afinidad alta. Y pues para poder crear una población de linfocitos B con solamente células que tengan una afinidad alta a antígenos, va a haber un proceso de selección en donde pues se va a seleccionar a los centrocitos que tengan una afinidad alta. Los que tengan una afinidad baja pues van a pasar por el proceso de apoptosis. Pues ya hablando de la selección, vamos a tener que, como ya había mencionado, la hipermutación somática se va a realizar dentro de los centros de germinación en la zona oscura. Pues la selección se va a efectuar en la zona clara, en la población de centrocitos que no van a estar dividiéndose. Y pues aquí vamos a tener que uno de los
los aspectos más importantes para poder seleccionar a un linfocito va a ser la capacidad que este linfocito tenga de interactuar con un antígeno, es decir, que pueda reconocer y unirse a un antígeno de manera correcta. Y pues para esto van a ser muy importantes las células dendríticas foliculares, porque van a tener muchos fragmentos cristalizados y C3 a los que se van a poder unir los centrocitos a sus antígenos. Y pues una vez que estos centrocitos ya estén unidos a los complejos de antígenos de las células dendríticas foliculares, van a recibir una señal que los va a poder pues hacer salvarse de la apoptosis. Pero eso no es lo único importante que se necesita para que un linfocito B, un centrocito, sea seleccionado. También se va a necesitar de una interacción con los linfocitos T colaboradores CD4. Una de las factores más importantes para que se dé esta interacción y pueda ser seleccionado el centrocito es la inclusión del CD40 en el linfocito B por el CD40L que va a estar en el linfocito T colaborador. Y pues también va a ser importante la interacción de los antígenos procesados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con la interacción de estos antígenos con el receptor de células T en los linfocitos T colaboradores. Y pues todos los linfocitos que no cumplan con estos requisitos, que no hayan interactuado de la manera correcta con los linfocitos T colaboradores o que no se hayan podido unir a los complejos antígeno-anticuerpo de las células dendríticas foliculares, pues van a sufrir de apoptosis por unos macrófagos que se van a encontrar ahí dentro de los centros germinales. Y pues ahora vamos a hablar de los cambios de clase. Los anticuerpos van a tener dos funciones muy importantes y relevantes. La primera va a ser la unión a antígenos específicos, que va a estar determinada por los dominios variables de las cadenas tanto ligeras como pesadas. Y la segunda va a ser su participación en funciones efectoras biológicas, y esta función va a estar determinada por los dominios constantes de las cadenas pesadas. Y pues el cambio de clase va a ser posible que cualquier dominio variable pesado determinado se una a la región constante de algún isotipo. Y esto lo que va a hacer es que el anticuerpo pueda tener una especificidad constante. Y pues en el caso de los antígenos independientes del timo, la inmunoglobulina M va a ser la que domine la interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Y en los antígenos dependientes del timo, pues van a haber varios isotipos diferentes al de la inmunoglobulina M. Y pues en el caso de los antígenos dependientes del timo, va a ser importante una interacción de membrana entre la molécula CD40 en el linfocito B y la CD40L en el linfocito T. Y pues también vamos a tener que varias citocinas se van a encargar de seleccionar la clase de los linfocitos B cuando se dé este cambio de clase. Y pues aquí podemos ver a la interferina gamma, y pues también otra de las citocinas va a ser el factor de crecimiento tumoral beta, la interleucina 4, la interleucina 2 y la interleucina 5, que pues cada una va a dar origen a diferentes células plasmáticas con diferentes inmunoglobulinas. La interferina gamma va a dar origen a células plasmáticas con inmunoglobulinas G2A o G3. El factor de crecimiento tumoral beta va a dar origen al cambio de clase a
inmunoglobulinas A o inmunoglobulinas G2, la interleucina 4 a inmunoglobulinas E o inmunoglobulinas G, y la interleucina 2, 4 y 5 a inmunoglobulinas M. Y pues ahora vamos a tener la formación de células plasmáticas y B de memoria. Vamos a tener que, ya que los centros germinales se seleccionen las células B que llevan las inmunoglobulinas de alta afinidad por los antígenos exhibidos en las células dendríticas foliculares. Algunas células B se van a diferenciar en células plasmáticas y otras se van a diferenciar en células B de memoria. Como ya habíamos mencionado, las células plasmáticas pues también pueden aparecer en otros lugares fuera del centro germinal. Y pues las células plasmáticas se van a caracterizar porque estas no van a presentar inmunoglobulinas en su membrana, sino que van a estar secretando diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Van a secretar aproximadamente 1000 inmunoglobulinas por minuto, una sola célula plasmática. Y para que una célula B madura se pueda diferenciar en una célula plasmática, tiene que haber un cambio en su ARN. Y pues aquí vamos a tener una comparación entre las células B vírgenes y las células B de memoria, que pues la principal diferencia es que las vírgenes solo van a presentar inmunoglobulinas M y D en su membrana, mientras que las células B de memoria ya van a presentar inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas E y también inmunoglobulinas G. Pues también es que su localización anatómica, que las células B vírgenes van a estar en el vaso y las de memoria van a estar en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, también puede ser en el vaso. El lapso de vida de los linfocitos B vírgenes va a ser breve y los de memoria pues pueden tener una vida más prolongada. Los dos se van a encontrar en circulación y pues la afinidad por receptor de los linfocitos vírgenes va a ser en promedio más baja, mientras que los de los linfocitos B de memoria van a tener una afinidad promedio más alta. Y pues esto va a ser debido al proceso por el que van a pasar de la maduración de afinidad, el que ya habíamos estado hablando. Y pues vamos a tener que en las moléculas de adhesión, las células B vírgenes van a tener una ICAM1 baja y los linfocitos B de memoria van a tener una ICAM1 alta. Y pues aquí nada más ya tenemos como un esquema que ya habíamos visto que representa todo, en donde ya están aquí los centroblastos que después están en la zona oscura, y ya una vez que se transforman a centrocitos pasan a la zona clara, en donde pues los que tengan una afinidad alta a cierto tipo de antígeno van a poder pasar por el proceso de selección. Los que tengan una afinidad baja van a pasar por el proceso de apoptosis mediante macrófagos que los van a fagocitar, que se encuentren ahí dentro del centro germinal. Pues los centrocitos que ya están pasando por el proceso de selección van a tener que unirse a los complejos antígeno-anticuerpo de las células dendríticas foliculares y pues van a tener que interaccionar con otros linfocitos T cooperadores, en el que se inclusione una molécula CD40 en el linfocito B por la molécula CD40L del linfocito T cooperador. Y también va a tener que haber una interacción de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 con el receptor de linfocitos T de la célula T colaboradora. Y pues ya una vez que pasen por el proceso de selección, pues ya los linfocitos B van a poder diferenciarse en células plasmáticas que no van a tener inmunoglobulinas en su membrana, sino que se van a encargar de secretarlas, y en células de memoria. Por último, pero no menos importante, dejamos a su disposición todas las bibliografías empleadas para recaudar la información correspondiente para el desarrollo de este trabajo.